mirando al Calvario está, y el monte le espera frío y cruel, con su cruz comienza a caminar, y lágrimas de sangre resbalan por su piel. Este hombre solo vino a cumplir aquí un mandato de su padre el gran rey. Es Jesús que vino a sufrir, que vino a morir, para que podamos vivir. Oh Señor, escucha el ruido atroz del látigo feroz que castiga tu cuerpo sin piedad, y tu marcha más lenta se hace aún, pues agotado está por el castigo tan tenaz. Pero llora y te clama en la cruz por mí, oh buen Jesús. Ya los clavos traspasaron sus manos y sus pies, y una lanza en su costado penetró. Ya se acerca el momento de expirar, porque casi sin hablar una frase dice con amor: Padre, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen, oh mi Dios. Y después, alzando su mirada a la altísima morada, pronuncia un consumado y ya murió el Hijo Redentor, el único Señor que dio todo su amor. Uno salva al hombre pecador y danos el perdón, la vida y un nuevo corazón. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Rey y mi Señor. Así, como hemos visto en el relato anterior, Jesús está ante el tribunal religioso o eclesiásticos, donde ellos buscaban oportunidad para llevarlo a la cruz. Ahora Satanás los está moviendo, como lo había dicho. Dijo en Lucas capítulo 22, verso 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pero él está casi al final para siempre de toda su limitación y humillación. De aquí en adelante no lo verán en esa condición. Todo será cambiado por él y por ellos cuando lo vuelvan a ver. Será entonces su hora y el poder de la luz. Dios estará gobernando y ellos estarán en la humillación, mientras que Él es exaltado. Él enfatiza aún más sus afirmaciones cuando llama a Daniel y lo presentó como prueba de que su hombría, que ellos consideraban una prueba suficiente de su divina derecha, estaba vinculado en la profecía con la gloria y el reino del Mesías. Leemos en Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Contempló a uno como el Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Pero incluso esta confirmación añadida de su afirmación no sirve más que para su condenación. El odio satánico está energizándolos. Están enloquecidos en presencia de ese hombre sereno e imperturbable, a quien nada mueve a la ira o a la represalia. Su mismo comportamiento de paz y tranquilidad despierta lo opuesto. La condición en ellos prorrumpe en insulto, negando todas sus afirmaciones. El sumo sacerdote incluso rasga sus vestiduras, lo cual está prohibido por la ley de Moisés, en Levítico 21, verso 10, como, sin embargo, en el horror de tal blasfemia, declarando que el juicio ha terminado. Cristo ha sido testigo de una buena profesión. De su propia boca él está condenado y es digno de muerte. Todos están de acuerdo. Entonces se da por terminado el simulado juicio. Leemos en Mateo capítulo 26, verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia». Verso 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: «Es reo de muerte». El mundo religioso lo ha juzgado culpable y así ha descubierto su propio malvado, no regenerado corazón. Toda su profundidad de enemistad ahora se derrama contra el hombre santo que nunca ha hecho nada. Pero bueno, le escupen en la cara, algunos lo abofetean, otros le golpean en la cara diciendo, verso 67, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de bofetadas y puñetazos. Verso 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetiza a nosotros. Tú, Cristo, ¿quién es el que te hirió? Y sin embargo, oh maravillosa gracia, ningún fuego viene ni desciende del cielo para destruirlos, ni la tierra se abrió para tragarlos. Dios está tranquilo como si el hombre fuera culpable. Y ahora tenemos registrada la negación del principal discípulo Pedro en presencia del Maestro. Él está aquí apropiadamente como la figura del remanente creyente, como Judas representa la masa incrédula de la nación de Israel al final de esta dispensación. 3 veces y la última con ruidosas blasfemias, Pedro niega tener conocimiento o amistad con este hombre sin amigos. Pedro niega a Jesús. Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72, pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Verso 73, y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y parece que el imprudente desbordamiento de un corazón tan en armonía con él de ellos, les asegura que de hecho él no puede ser un seguidor del manso, humilde Nazareno. Solo el ojo del Maestro, que se encuentra mirándolo, puede discernir el corazón atribulado que negaría la intimidad en voz alta, pero no puede negar la revelación dentro de la cual el Padre Eterno le había dado acerca de su Hijo. Las 2 naturalezas están claramente en evidencia aquí en Pedro. Con la carne puede negar al Cristo, por quien con su espíritu lucharía y moriría. Mateo no nos habla de la mirada tierna de Jesús sobre su discípulo fracasado, pero leemos aquí que inmediatamente cantó el gallo. Esto fue suficiente. Pedro recuerda la advertencia profetizada de que se le había dicho y con qué intenso sentido de culpa salió y lloró amargamente. Ahora veremos el tribunal civil donde Jesús es entregado a Pilato. Mateo capítulo 27, verso 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Verso 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Habiendo atado a Jesús, lo entregaron. Lo sometieron a juicio ante Pilato, así como los hermanos de José, mucho tiempo atrás, lo entregaron en manos de los gentiles. Los judíos no tenían autoridad para infligir la pena de muerte, sin embargo estaban determinando que este hombre debía morir, por lo tanto dependían del gobernador romano para su propósito. La crucifixión no era el modo judío de dar muerte, podrían colgar los muertos, pero no a los vivos. El Señor mismo había declarado que iba a ser entregado en manos de los gentiles para ser crucificado. Él debe comparecer ante el tribunal del mundo.
Estos hombres inicuos no hacían más que llevar a cabo los propósitos predeterminados del Trino Dios. Él debe ser crucificado, la maldición de la ley quebrantada iba a estar sobre él, y la señal abierta de la maldición era él colgado de un árbol, o en el madero. Deuteronomio capítulo 21, verso 23. La imposición de la horca, después de la muerte, como pena judía, habría alterado su significado. Habría significado que el castigo no se detuvo en su muerte solamente, sino que siguió después. En el caso de Cristo, sabemos que esto no fue así. Por lo tanto, esta es otra razón por la que estaba en manos de los gentiles. Ahora, ante los eventos que se van desarrollando, vemos la muerte de Judas. Él se ahorca. Mateo capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Mateo interrumpe por un instante la situación del tribunal y sigue el curso de Judas, que es el tipo de la nación de Israel, el traidor de su rey, hasta el final. Lo que podemos percibir es que parece haber quedado una esperanza dentro de su pecho de que el maestro no sería condenado. O puede ser que el horror de lo que había hecho se apoderó de él. Claramente lo que ahora despierta en Judas es la terrible agonía del remordimiento. Pero debemos hacer y debemos tener bien en claro que esto no es arrepentimiento hacia Dios. Vemos el origen de esta palabra en griego, que es metameleteis, que significa el lamento o es lamento, y no es metanoesteis, que significa arrepentido. No puede quedarse con el dinero que ha ganado. Lo traen los principales sacerdotes, en cuyas manos también está la sangre de Jesús indeleblemente adherida. Retumba en sus oídos, que traicionó sangre inocente. Pero observe que no dice sangre justa o sangre santa. La gloria del Hijo de Dios no tiene parte en el remordimiento que él siente. No se vuelve hacia aquel a quien había acompañado tanto tiempo y cuya tierna misericordia nunca había visto fallar a nadie. En resumen, no hay fe. Por lo tanto, no hay arrepentimiento. Nunca nos arrepentiríamos hasta que creemos en verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Judas echó las piezas de plata en el templo, y este era el mismo lugar donde pertenecían. El foso de ladrones, como lo llamó Jesús, responde a su nombre. Judas, rechazando la gracia de Dios, entonces fue y se colgó a sí mismo. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. El dinero en manos de los sacerdotes los puso en un dilema. Como declaran ellos, y no quieren que profanen el tesoro con el precio de la sangre con que ellos y su templo ya estaban profanados. Son particeps criminis con Judas, y no pueden escapar del problema evadiendo la responsabilidad, pues ellos comparten el problema, lo reconozcan o no. El dinero está en sus manos. Deciden comprar el campo del alfarero, un lugar especial de ese nombre, en el cual enterraban a los extraños. Estos últimos fueron sin duda los prosélitos gentiles, a quienes se les había dado cierta consideración, pero a quienes la exclusividad sacerdotal y el fariseísmo sectario excluiría. De lo consagrado, como lo llamarían ellos, el suelo judío. Mateo capítulo 27, verso 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Verso 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Verso 9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Verso 10, y les dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El precio de la sangre y el campo de la sangre son lo suficientemente bueno para el extranjero, así lo declara el hombre, pero está al otro lado, el lado de Dios también. Él tiene una voz en este lugar de entierro. Fue comprado con el precio de la traición de su hijo, por lo tanto, él decide el asunto. La casa de Israel han sido extraños desde entonces, extraños de Dios y de su propia tierra consagrada. Adquirieron por sí mismos, como precio de la sangre de Cristo, un lugar de sepultura en tierras extranjeras. Sus tumbas, a menudo, habían estado en un campo de sangre, un lugar de la matanza. A la verdad, han echado el dinero en el campo y con ello se compraron la tribulación, tal como lo prueba la cita del profeta en Jeremías capítulo 18, verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Han sido desde entonces un barco estropeado en la rueda.
la vieja creación, pero ellos deben ser moldeados y construidos nuevos a su debido tiempo. Todavía están en el fuego de la disciplina. Volviendo al tribunal, vemos que Pilato interroga a Jesús y Jesús está ante Pilato. Mateo capítulo 27, verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Verso 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y ahora Jesús está ante Pilato, el que está armado con un dardo, ese es el significado de su nombre. Habla, como insinuamos, del poder del mundo desplegado contra el ungido de Dios. Los judíos, los principales sacerdotes y los ancianos dan testimonio contra Cristo, pero Dios también presenta sus testigos del carácter de su Hijo. Ya hemos tenido a Judas como primer testigo. Él declaró a Cristo un hombre inocente, aunque lo había traicionado como culpable. Luego viene la mujer de Pilato y con ella la amonestación a su marido, y leemos en Mateo capítulo 27, verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso es lo que ella exclama. Ella es testigo de que él es un hombre justo, y el mismo Pilato un poco más tarde corrobora su testimonio. Está en defensa, como él dice, de este hombre justo. Así tenemos tres testigos del lado de Cristo, todos reconociendo que él ha hecho nada para que mereciera la muerte. La acusación especial representada contra él ante Pilato es que afirmó ser rey. El gobernador lo escucha. Oye también la propia declaración de Cristo de que él es el rey de los judíos y luego lo declara inocente de todo mal, como lo declara el acta en Mateo capítulo 27, verso 18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pero ahora la cuestión de su aceptación o rechazo se presiona por todos lados. De nuevo estamos asombrados del arreglo de todo según la voluntad de Dios. Había una costumbre establecida de liberar a un preso cada año en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Quedó a la decisión del pueblo sobre quién debía de ser. Este es un indicio maravilloso de lo que la fiesta pascual figura. Figura la liberación de toda la creación de Adán de la esclavitud del pecado por la muerte del Cordero de Dios. Pero el pueblo ignoraba el verdadero significado. Así, entonces Jesús es sentenciado a muerte, pues la multitud escoge a Barrabás. Mateo capítulo 27, verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Verso 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 18. Porque él sabía que por envidia lo habían entregado. Verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. En este momento especial, había en la cárcel un criminal muy notable, muy adecuado en todos los sentidos para la comparación y por medio de contraste con la víctima inmaculada ante ellos. Su nombre es Barrabás y significa hijo del Padre. También es sugerente en uno de los más sentidos. Podría ser como reclamar para la vieja creación el lugar de Cristo, pero de otra manera representa muy acertadamente a la vieja creación, siendo el Hijo todo lo que el Padre es, a saber, ladrón, rebelde, sedicioso, asesino, todos los crímenes puestos en su puerta. Y ahora Pilato desea que la gente decida si debe liberar a este notorio criminal o a Jesús llamado el Cristo. Verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Verso 23, el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Pilato está inquieto por el sueño de su esposa y sus propias convicciones, pues son demasiado para que él los enfrente con mucha calma. Le gustaría poner la responsabilidad sobre la gente, para que no sean los principales sacerdotes, sino la multitud, quien determine el destino de este hombre. Él no cree que habrá ninguna duda cuando se trate de la voz popular. Cree que puede dejar el problema en las manos con seguridad. ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Por desgracia, los principales sacerdotes persuadieron a la multitud y escogieron de acuerdo con los dictados de sus propios corazones. Gritaron, Barrabás, porque la mente de la carne es enemistad contra Dios. Eligen el mal y rechazan el bien. Y sin embargo, Pilato no está satisfecho.
quiere escapar a la responsabilidad, por lo que les encomendó de nuevo decir el destino de Jesús. ¿Qué se hará con él?, exclamó. Inmediatamente llega la respuesta como si fuera una sola voz, que él sea crucificado. El final es el rechazo total y absoluto. Entregan al príncipe de la vida y desean un asesino en su lugar. No podemos sino ver claramente en este Barrabás a quien ellos han escogido la sombra de aquel que ha de venir, el que será la expresión final de la elección del hombre. Jesús dijo antes: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Juan capítulo 5, verso 43. Vendrá otro Salvador, el otro hijo de otro padre, el hijo del diablo. Él será todo lo que los hombres desean en cuanto a apariencia externa y expectativa. El mundo entero, no solo judío, se está preparando para ese gran evento. Están buscando incluso ahora a algún hombre para sacar orden del medio del caos. Europa está al borde del colapso, como lo expresan las estadísticas, a menos que surja otro Napoleón para salvarlos. Todo el corazón del hombre se reveló allí en ese simulacro de juicio del Hijo de Dios. Todos le rechazan a él, el hombre de Dios. Tanto los tribunales religiosos como los civiles, y eligieron en su lugar a un criminal. Así, al final de esta edad, ellos harán lo mismo, solo que esta vez también la cristiandad y los judíos rechazarán al Hijo de Dios. El mundo entero se maravillará en pos de la bestia, el anticristo, y lo aceptará como su rey. Los poderes nacionales dirigidos y energizados por el mundo religioso, así como los principales sacerdotes y los ancianos, dominaron a Pilato a través de la multitud. Así Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Leemos estos versículos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Israel ha rechazado a Cristo y ha escogido a Barrabás, que es tipo del anticristo, a quien entronizarán en un día muy cercano en el templo de Dios en Jerusalén. Pero en todo esto está el gobierno de Dios manifiestamente sobre todo, y el poder del enemigo está sujeto a él. Pilato, que está decidido a escapar de la responsabilidad de la muerte de este justo, como lo expresa, adopta para sí su propósito, parte de la ceremonia judía usada en el caso de un asesinato desconocido. Se lava las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, mirad por ello. Pero el pueblo, que está decidido a la muerte de Jesús, lo dice y lo expresa. Ahora vemos a Pilato que entrega a Jesús para ser crucificado. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Verso 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. A ellos no le importaba la responsabilidad y contestan prontamente: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por lo tanto, aceptan todo el peso de la culpa de lo que están haciendo. Aunque no pueden cambiar la carga de Pilato, sin embargo desde entonces han estado huyendo del vengador de la sangre que ha estado sobre su pista continuamente. Nunca han encontrado una ciudad de refugio eficaz. Pueden leer en Números capítulo 35, versos 11 y 12. Ni lo harán hasta que miren a aquel a quien traspasaron y encuentren su escondite, el lugar en la llaga del crucificado. Ahora se contemplan las burlas contra Jesús. Leemos en Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Verso 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Verso 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Vemos entonces al Señor o al rey coronado. En el versículo 29, y ahora los soldados del gobernador llevan a Jesús al salón común y toda la cuadrilla se reúne alrededor de él. Todos estos son una nueva clase de hombres y manifiestan su verdadera condición, su parentesco con los demás en el trato dado a este hombre inocente. Han oído su justificación de los labios del juez Pilato, ante quien ha comparecido.
Por eso no tienen excusas, no son judíos sino romanos. No se conmueven de ninguna manera por los principales sacerdotes o escribas, a quienes desprecian como fanáticos insensatos. Tampoco están obligados por su cargo como verdugos a esta forma de burla o insulto de la que ahora son culpables. Es por su cuenta la diversión, y tal es así que torturan a este santo e inofensivo Hijo de Dios. Por eso llaman a toda la bandada junta para disfrutar de una nueva sensación de este tremendo espectáculo. Tienen un rey en sus manos. Ahora ven que esto no pasa con frecuencia, y tal rey ahora debe haberles parecido una broma a estos hombres obscenos. Un rey pobre, débil, desconocido y sin embargo con una dignidad y un comportamiento tan reales que ni la burla ni el insulto de los insignificantes hombres podrían tocar. Que el Señor siga guiándonos en este solemne estudio para ser agradecidos por tal alto sacrificio de nuestro rescate. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.